Muchas gracias a todos por conectarse. Vamos a hacer nuestro primer video del año de morfología del cuerpo respecto de la estética. Íbamos el año pasado, terminamos hablando de la anatomía de superficie del muslo y hoy vamos a hablar de la anatomía de superficie de la pierna. Elizabeth, muchas gracias por el saludo. Eh, Disney Yorjuela, muy buenos días, gracias por estar aquí. Eh, eh, Entre todo lo que he venido revisando de las observaciones que ustedes me han hecho en los canales y de las cosas de las cuales quieren que hablemos, hay cosas muy interesantes que preguntan. Preguntan mucho acerca de temática de actualidad en lo que respecta a la infección que estamos viviendo y preguntan también mucho acerca de actividades en estética y en medicina estética. Pero es importante que tengamos una noción morfofisiológica del cuerpo antes de entrar de lleno a hablar de perturbaciones estéticas y su tratamiento. Caster Paso, muy buenos días. Claudia J. Ramírez, muy buenos días. JR07MD, muchas gracias por unirte a nuestra conversación. Hoy estábamos hablando a finales del año pasado del miembro inferior. El miembro inferior que es par, hay uno derecho y hay uno izquierdo, y que soporta el peso del cuerpo cuando estamos de pie y que además tiene una función mecánica muy importante en la marcha para el desplazamiento. La marcha es un acto automático que tiene unas marcas de carácter instintivo, unas rutas neurológicas muy claras y que obviamente se sustenta en la mecánica y en la anatomía de los miembros inferiores y de la armonización que tienen los miembros inferiores con el raquis. Nosotros somos un bípedo erecto de costumbres diurnas y gregarias y por tanto es importante tener en cuenta, Sandra Arisa, muy buenos días, gracias por unirte a nuestra charla. Es importante tenerlo en cuenta, conocer muy bien su anatomía para comprender intensamente su mecánica y de esa manera en los actos que practicamos en el campo de la medicina estética no incurrir en acciones que puedan perturbar la condición anatómica y que puedan perturbar la condición funcional y mecánica del miembro inferior, condiciones que son claves para que la marcha se pueda desarrollar. Nosotros somos un animal que ha poblado todo el planeta, salió de un entorno primario en un hábitat aparentemente en África y ha podido caminar hacia todo el planeta, es decir, todo lo hemos hecho caminando. Por tanto, la marcha constituye un acto, repito, automático, es aprendido, aunque tiene rutas neurológicas genéticamente codificadas. Es un acto aprendido y lo desarrollamos con la práctica durante la madurez en los primeros 12 meses de vida. Lo empezamos a pulir desde el mes 12, es decir, desde que cumplimos un año hasta los 4 o 5 años, cuando ya podemos desarrollar todos los actos típicos, el salto, el trote, la carrera, el brinco, y la alternancia tanto en subida como en bajada. Somos un animal capaz de escalar y somos un animal capaz de descender. Por ejemplo, uno puede enseñar a una vaca a subir escaleras, pero la vaca no bajará nunca. No son animales capaces de descenso. Entonces, ¿por qué hago tanta referencia a esto? Porque vamos a empezar a hablar del tercer segmento del miembro inferior, que es la pierna, que es el segmento que se encuentra entre la rodilla y el tobillo. La rodilla es una articulación eh, simple en la medida que está compuesta solo por dos huesos, los cóndilos del hueso fémur y los platillos del hueso tibia, pero es una articulación muy compleja ya que tiene un gran grupo de ligamentos, los ligamentos colaterales externos y posteriores formando una cápsula articular y dentro de la rodilla tenemos un par de ligamentos que son los ligamentos cruzados, ligamento
cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Y además, rebordeando los cartílagos articulares de los platillos tibiales, tenemos unos repliegues engrosados que son los meniscos. Esta complejidad está porque durante la marcha la rodilla es una articulación que soporta el 90% del peso del cuerpo, es decir, uno alternativamente le está poniendo a cada rodilla el 90% del peso del cuerpo cada vez que camina. Cuando hacemos la fase de apoyo y el miembro de rezago hace el impulso, todo el peso del cuerpo cae sobre la rodilla y en ese momento la musculatura paravertebral y de los glúteos es la que establece la condición erecta del tronco durante la marcha. Marcha en la que tenemos que vencer la fuerza de gravedad y en la que tenemos que permanecer erectos, porque como animal erecto que somos, si caemos, somos víctimas de los predadores y somos víctimas de nuestra misma especie. Siempre hay que recordar una frase que acuñé en mis primeras clases de mecánica de la marcha que decía, el que se cae está muerto porque la turba le pasa por encima. Y de hecho eso sucede en casi todos los eh, eh, accidentes donde hay situaciones de grupo, por ejemplo, en las huidas en los estadios, en las salas de cine, cuando hay crisis de pánico masivo, entonces alguien cae y todos los demás no se dieron cuenta y le pasaron por encima y obviamente la estampida mata a la persona que cayó. Entonces mantenerse erecto y mantenerse de pie durante la marcha es muy importante. No estamos mecánicamente diseñados para la carrera. La carrera es un evento ocasional. Lady Guzmán, muy buenos días. Gracias por estar acá. Jimena Clavijo, me encanta que estés con nosotros. Lini Cardi, muy buenos días. Eh, no estamos diseñados para la carrera. La carrera es un evento muy ocasional. Nuestro cuerpo no es aerodinámico, por tanto, nuestras rodillas no están diseñadas para correr. Muy pocas personas tienen habilidades de carácter osteomúsculo articular que les permiten desarrollar carreras. Entonces, cada uno de nosotros está genéticamente codificado con ciertas habilidades físicas, pero lo que sí es común a todos nosotros es que todos estamos diseñados para la marcha. La rodilla, por esa complejidad de la articulación y por el paso por anterior de un grueso tendón del músculo extensor más potente del cuerpo, que es el cuádriceps, por eso pateamos con extensión, se forma un huesito sesamoideo por el roce del tendón que se forma aún desde que estamos sin útero, cuando se están formando los músculos, y ese huesito sesamoideo se llama la rótula. La rótula debe ser visible, dice Vinicio de Moraes, que algunos huesos deben sobresalir, en especial la rótula en el cruzar de las piernas. Y esto estéticamente es importante porque cuando la rótula, Diana Carolina Devia, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Janet Terapias también se unió a la charla, muchas gracias. Cuando la rótula no es visible es porque hay un acúmulo de tejidos blandos, no necesariamente grasa, generalmente es una grasa laxa que usualmente es muy delgada, pero que en algunas personas, particularmente en personas con síndrome metabólico, en personas con hipotiroidismo y en personas con lipedema, sea un lipedema asociado al linfedema, o sea, un lipedema asociado a las otras dos entidades que acabo de nombrar. La rótula se esconde entre una masa muy blanda alrededor de la rodilla. Eso no es normal. Eso es una morfología estética anormal y nos debe hacer pensar que en las condiciones físico-metabólicas generales de nuestro paciente algo está pasando. Entonces, recuerden que es importante que la rótula sea visible, en especial el cruzar de las piernas. Debe ser visible y debe ser palpable. Y debe tener movimientos de ascenso y descenso durante la marcha, pero no debe tener movimientos laterales. Los movimientos laterales generan fenómenos degenerativos en la rótula y en la articulación de la rodilla. La pierna tiene
básicamente tres compartimentos, uno anterior que está entre la cara externa de la rodilla, de la tibia y la cara interna del peroné, un compartimento posterior, que es el que forma la masa de la pantorrilla, donde los músculos más importantes y más superficiales son los gemelos de la pantorrilla, debajo de los cuales se encuentra un gran músculo que se llama el sóleo, y entre los dos un pequeño musculito arriba que se llama el plantar delgado, que no lo tiene todo el mundo además. Todos estos grandes músculos terminan en un grueso tendón al final de la pierna, en la cara posterior, que se llama el tendón de Aquiles. Y se llama el tendón de Aquiles porque, de acuerdo con el mito de Aquiles, esa zona era la zona vulnerable de Aquiles, era la única zona de su cuerpo en la que él podía recibir heridas y podría morir por ellas. Eh, el tendón de Aquiles se inserta en el hueso calcáneo que ya hace parte del esqueleto del pie. Y el otro compartimento muscular que tenemos es el compartimento externo, que corresponde a los músculos peroneros, que son dos, el largo y corto peronero laterales. En el compartimento anterior está en el tibial anterior, que hace la flexión del pie, la dorsiflexión del pie, y el extensor propio del hueso del grueso artejo, que es el dedo, lo que llamamos popularmente el dedo gordo del pie. Recordemos que los pies, esos apéndices, no se llaman dedos, sino que se llaman artejos. La pierna es velluda, obviamente muchísimo más velluda en el varón que en la mujer. Importante que recordemos que somos un animal que nace desnudo, que la ropa no es parte de una condición natural del humano, sino de una condición cultural. Entonces, la mayor parte de las poblaciones humanas siempre tuvieron sus miembros inferiores desnudos. Y el pelo, eh, el vello en las piernas es un vello muy importante en cuanto que es un filtro solar. En los varones es mucho más hirsuto y más abundante que en las mujeres por razones de carácter hormonal genéticamente determinados. Y obviamente en ciertas razas habrá más vello que en otras. En general, en los lugares donde hace frío y es necesario que el cuerpo conserve calor, puede uno encontrar que haya más vello. Otra de las cosas que llaman mucho la atención es que cuando las personas son sometidas a inmovilizaciones por tiempos prolongados, esa oscuridad y ese aislamiento del medio también aumenta la cantidad y la calidad del vello. Hoy día está de moda que los varones sean lampiños, entonces muchos varones depilan sus piernas. Los atletas se depilan porque el rozamiento de los vellos contra el aire puede disminuir su velocidad de desplazamiento. Las personas fitness se depilan para poder exhibir su cuerpo, y la importancia de retirar el vello para la exhibición corporal es que permite, particularmente en el varón, la exhibición de los bordes musculares y la exhibición de los trayectos del retorno venoso, lo que no sucede en la mujer. En la mujer se prefiere que no tengan vellos por un convencionalismo social llevado a pensar que si es una hembra es mucho más lampiña que un varón, entonces que lo ideal es que no tenga vellos en las piernas, pero obviamente las mujeres tenemos una importante cantidad de vello, obviamente no tanta como los varones. Cuando el vello aumenta, de una manera no esperada, nosotros debemos interpretar eso como una manifestación de un trastorno endocrino. El aumento en las mujeres de la cantidad y de la calidad de vellos en los miembros, particularmente en las piernas y en los antebrazos, es una manifestación de enfermedad poliquística del ovario o de síndrome de ovario androgenizante. También se encuentra un aumento del vello cuando las personas tienen aumento de los niveles de cortisol, ya sea porque tienen tumores productores de cortisol
o porque son consumidores de cortisona por tratamientos. En este momento, por ejemplo, que muchas personas se ven abocadas al uso de corticosteroides durante el tratamiento de la infección por COVID, es muy posible que muchos de ellos se encuentren con un incremento entre leve y moderado del acné y del hirsutismo, es decir, del engrosamiento y el oscurecimiento del vello corporal. Entonces, el tratamiento de estas condiciones de las vellosidades no es simplemente hacer fulguraciones o hacer depilaciones de carácter definitivo. El tratamiento también tiene que ir al fondo a mirar la causa o la razón por la cual los vellos se incrementan. El cuidado de la piel de las piernas es muy importante tanto en los varones como en las mujeres, ya que las piernas son un segmento de tránsito inicial del sistema venoso de retorno superficial, que es la parte que más se compromete cuando tenemos enfermedad varicosa. Entonces la piel de las piernas sufre mucho por los cambios de presiones y por la extravasación de líquidos. En las mujeres particularmente, donde es mucho más frecuente el trastorno del retorno venoso, también se puede asociar a trastorno de retorno linfático y eso debilita las condiciones de fortaleza natural de la piel. Por tanto, cualquier evento de carácter traumático puede generar heridas que difícilmente van a cerrarse y que pueden formar úlceras. Entonces, desde la muy temprana juventud en la consulta de estética, nosotros tenemos que ser cuidadosos de la piel de los miembros inferiores, en particular la piel de las piernas. Las piernas sufren mucho con la enfermedad vascular, tanto con la enfermedad de retorno vascular venoso como con la enfermedad de retorno linfático. Entonces, cuidar la piel, mantener hidratación y nutrición, hacer adecuadas medidas de depilación. Vale la pena aquí anotar que la depilación más frecuentemente usada por las personas jóvenes es la cuchilla, eso lo llamamos técnicamente tricotomía por rasurado, porque también se puede hacer tricotomía con tijera, que es la que hacemos con los pacientes con patología vascular. Se puede hacer tilotriquectomía, que es la que hacemos con cera o con hilos, que es arrancar el pelo por jalón. Eso produce un fenómeno de carácter traumático intenso en el folículo piloso, mientras que el anterior, el rasurado, produce un fenómeno de carácter traumático en la superficie cutánea. Entonces, los pacientes que tienen patología vascular no deben ser sometidos a ningún tipo de depilación por dos razones. La primera, porque la piel está muy debilitada por causa de la patología vascular, no importa si es arterial, venosa o linfática. Y la segunda, porque la depilación es un evento de carácter traumático que puede generar lesiones que posteriormente se convertirán en úlceras y todos sabemos que las úlceras de los miembros inferiores son muy difíciles de manejar. Mucho más adelante, cuando hablemos de la condición funcional del sistema vascular, nos detendremos a hablar un poco sobre esto. El láser y la luz pulsada. Doralba Caviedes, muy buenos días, gracias por estar aquí. El láser y la luz pulsada son una tricolisis, son una tricolisis física. Esas tricolisis son fototricolisis cuando hablamos de láser o luz pulsada o electrotricolisis cuando hablamos de corrientes eléctricas que son las que se usan para pelos muy claros. Esto genera un fenómeno intensamente traumático dentro del folículo piloso, porque el pelo actúa como una fibra óptica que transmite la luz y el calor que esa luz genera de manera intensa, bienestar, cuerpo estético, muy buenos días. Y Keila Spa, muy buenos días. Ese pelo actúa como una fibra óptica que transmite ese intenso calor y ese intenso calor quema el folículo. Entonces lo que estamos haciendo son micro quemaduras cuando utilizamos el láser o la luz pulsada. Tampoco está indicado en pacientes con patología vascular y mucho menos en pacientes con patología vascular venosa, en los cuales hay una serie de depósitos de pigmentos que pueden agravar
la transmisión de energía a través de los pigmentos y la fulguración de los mismos en la piel generando úlceras. Entonces, la otra manera de depilar que tenemos que es muy común es la tricolisis química que se realiza con cremas depiladoras que está muy bien indicada. Yolanda Grisales, muy buenos días. Que está muy bien indicada la tricolisis química en personas que tienen hiperkeratosis folicular para poder mantener en mejores condiciones la superficie cutánea. Sin embargo, yo recomiendo a mis pacientes a los cuales les recomiendo la tricolisis química retirar la crema no con espátula, sino debajo del chorro del agua para que el fenómeno traumático de la espátula no esfacele la capa superficial de la piel y obviamente la tricolisis química superficial también está absolutamente contraindicada en pacientes con patología vascular. Lo otro que es importante recomendarle a nuestros pacientes es que cuando vayan de vacaciones a balnearios y cuando estén expuestos al sol, también deben usar fotoprotección en los miembros inferiores, la cara anterior de los muslos, la cara anterior y posterior de las piernas, porque las personas se acuestan a tomar baños de sol a los bordes de las piscinas o en las playas y no protegen esas zonas críticas, se quedan abandonadas y son zonas que sufren mucho con el impacto de la radiación solar para el cual no están tan íntimamente diseñadas. Además, son zonas del cuerpo que se exponen a la luz después de haberles quitado un elemento de defensa, porque todo el mundo se va para la playa recién depilado. Entonces, eso hace que aumente el riesgo de generar una quemadura. Importante anotar aquí para los que se incorporan y que hacen procedimientos de escleroterapia, que la escleroterapia está absolutamente contraindicada en manos de médicos generales para los grandes vasos, es decir, no tenemos por qué hacerlo ni para safena mayor ni para safena menor, y que está absolutamente contraindicada en el hueco popliteo. Salvo algunos cirujanos vasculares en contadas ocasiones toman la decisión de hacer escleroterapia en el hueco popliteo, pero los que no somos cirujanos vasculares no debemos tomar ese tipo de decisiones, ya que el hueco popliteo es un lugar de muy alto riesgo para necrosis. Tampoco se debe hacer esclerosis en el tobillo. La pierna tiene una forma cónica de base superior que se incorpora a la rodilla y vértice inferior trunco que se incorpora al tobillo en una articulación que se llama la articulación del cuello del pie, que en las mujeres que tenemos mayor laxitud ligamentaria es la articulación que más sufre por el uso de los zapatos de tacón alto y por la mala estabilidad durante la marcha. Es importante, así como hablábamos respecto del muslo, de hacer ejercicios de aductores para mejorar la estabilidad de la rodilla y de hacer ejercicios de cuádriceps, que respecto de la pierna hagamos ejercicios que fortalezcan los peroneros para darle mayor estabilidad al cuello del pie y que fortalezcan el tibial anterior para darle mayor estabilidad al cuello del pie, de manera que el uso de los zapatos de tacón no nos perjudique tanto en el fenómeno del esguince grado 1, que es sumamente frecuente. Van caminando y taque, se tarció el tacón y la señora sigue caminando y después se encuentra un edema crónico alrededor de sus tobillos. El tobillo es la articulación que une la pierna al pie. En el tobillo tampoco tenemos prácticamente panículo adiposo. La capa de grasa que hay debajo de esa piel es una capa de grasa que no alcanza a tener 3 milímetros de grosor. Alrededor de los tobillos tenemos algunos, gracias por tu opinión, Keila. Alrededor de los tobillos tenemos algunos pequeños cojines grasos que son ricos en vasos linfáticos y que con frecuencia incrementan su volumen cuando tenemos trastornos del retorno. Normalmente la pierna debe tener siempre esa forma y normalmente los tobillos deben ser visibles, así como Vinicio de Moraes habla de la rótula en el cruzar de las piernas, él no habla de los tobillos, pero los tobillos es importante que sean visibles. Hay un maléolo externo que corresponde al hueso peroné y un maléolo interno que corresponde a la epífisis distal del hueso tibia.
Hakim Estetic, buenos días. Gracias por estar aquí. La palabra Hakim significa médico. Eh, el, Cuando vemos que va perdiendo forma, que el cuello del pie pierde su forma cónica y que se va haciendo cilíndrico, eso sucede en personas que tienen linfoemas primarios de aparición tardía y obviamente mucho más frecuentemente en mujeres que en varones. Y cuando vemos que se hacen unas bolsas muy blanditas, como si fueran cojines de grasa laxa alrededor de los tobillos, esos son lagos linfedematosos y lipedematosos que pueden estar asociados o a una enfermedad venosa crónica cuando los pacientes son añosos o cuando los pacientes son jóvenes a enfermedades metabólicas o endocrinas iguales a las que hablamos al principio cuando nos referimos a la apariencia estética de las rodillas. El cuello del pie, les repito, es una articulación que sufre mucho en las mujeres por el uso de los tacones y porque nosotras tenemos unos ligamentos mucho menos resistentes. Entonces, cuando violentamos el movimiento de una articulación, fácilmente esa articulación se descoloca y esos fenómenos de carácter repetitivo generan un proceso inflamatorio crónico que va a producir también esa serie de abultamientos y de engrosamiento del tejido en la zona que no es muy estética en primer lugar y en segundo lugar que nos está mostrando indicios de que algo no está funcionando bien. Bueno, creo que es todo lo que tenemos que hablar acerca de la pierna. Tendremos que reunirnos el próximo jueves para empezar a hablar del pie. El pie tiene, casi nadie mira los pies de las otras personas y el pie es un segmento bellísimo, fetiche para algunas personas, pero realmente es uno de los segmentos del cuerpo humano que más olvidados se tiene en el campo del bienestar, en el campo del autocuidado y en el campo de la estética y del que más se abusa. Entonces trabajaremos sobre él el próximo jueves. Este próximo lunes, que es festivo, nos reuniremos también un rato para poder conversar acerca de diversos temas de interés general de los que trabajamos en estética y en medicina estética. Muchas gracias por interactuar conmigo, muchas gracias por acudir a las reuniones en Facebook, en Doc Cata y en Doc Cata Oficial, en Instagram, en mi página @doc.cataoficial y luego posteamos estos videos de interacción con ustedes en YouTube, en mi canal Catalina Ucros Vega, que les recomiendo compartir. Nos vemos 2 veces por semana. Diana, eh, Diana Aranda. Nos vemos 2 veces por semana. Voy a tratar de que todo este año sean los lunes y los jueves muy cuidadosamente. No importa si es festivo o no, y trataré de estar entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Cuando tenga horarios muy especiales, voy a postear un aviso en mis historias y en mis estados de las páginas para que ustedes puedan estar atentos y en mi estado de WhatsApp también para quienes son contactos míos en WhatsApp. Sigan pasando un feliz fin de semana de Reyes. No olviden cuidarse mucho. La situación que estamos pasando en este momento como humanidad es bien difícil. El estado en este momento es crítico y tenemos que trabajar cada uno de nosotros para poder estar mejor y para poder superar esta gravísima dificultad que estamos viviendo. Pero estoy segura de que en unos 3 meses ya estaremos al otro lado de esta terrible situación. Un muy feliz día.